Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y lo hacemos, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos 4, del 32 al 37, y así continuamos en el capítulo 5. Hechos 4, 32. Dice así la Escritura: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien, mis hermanos, hoy vamos a tener el mensaje titulado 3 cosas de las cuales debes cuidarte. 3 cosas de las cuales debes cuidarte. Bueno, tenemos entonces una característica en donde se va describiendo aquí a la iglesia cristiana primitiva, así se le llama, porque fue la primera iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Nos dice aquí entonces en Hechos 4 la clave de por qué esta iglesia era una iglesia tan especial y tan bendecida de parte de Dios. Verso 33 dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hay una característica que debe de tener toda iglesia bíblica, ¿verdad? Y es, hermanos, estar siempre abundando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, la vida victoriosa, solamente se puede vivir bajo el poder de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nos volvemos religiosos, con una vida de apariencia, con una vida externa solamente, como típicos fariseos en la época de Jesús, ¿verdad? Los cuales carecían de la gracia del Señor, sabían todas las leyes, pero simple y sencillamente no estaban ellos siendo dirigidos ni llenados por la abundante gracia de Jesucristo. Ahora, cuando la gracia de Cristo está desbordándose en la vida de un creyente, hay evidencias, hay fruto, ¿verdad? Y nos dice, por ejemplo, en el versículo 32, que esa multitud de creyentes, ¿qué tenían, mis hermanos? ¿Cómo eran? Dice, los que habían creído, comenzamos por ahí, y luego, era de un corazón, ¿y qué más? Y un alma. Ahora, una multitud, para que una multitud se forme y sea de un solo corazón y de un alma, pues dígame, ¿dónde sucede esto? Nada más vea los partidos políticos.
Y aunque tienen multitudes, están con divisiones, con luchas, y entre ellos mismos están, ¿verdad? Como caníbales comiéndose los unos a los otros. O sea, aquí hay un milagro. Bueno, ni en una familia a veces puede haber esta unidad y un alma de corazón, ¿verdad? Bueno, ni en una pareja a veces, ni en un matrimonio puede haber este mismo sentir, un alma y un corazón. ¿Qué es lo que produce este milagro tanto en un matrimonio como en una familia, como en una iglesia? La gracia de Jesucristo. Ahora, ¿qué es la gracia? Déjeme darle dos definiciones sencillas. Número uno, la gracia es simplemente el amor inmerecido de Dios hacia los pecadores. Número uno, la gracia es el amor inmerecido que Dios da a pecadores, ¿verdad? Así es que la gracia es el amor gratuito que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Y en segundo lugar, porque vemos también en otros contextos cuando se habla de gracia que no solamente se habla del amor de Dios, sino gracia es la fuente divina de fortaleza y poder, repito, es la fuente divina de fortaleza y poder que capacita para vivir vidas victoriosas en Jesucristo, a pesar de las circunstancias. Entonces, dígame, ¿quién puede vivir una vida victoriosa a pesar de las circunstancias? Pueden ser estas dolorosas, adversas, una tormenta, etcétera, etcétera. Solamente la gracia es la fuente divina de fortaleza y poder que nos capacita para vivir vidas victoriosas en Jesucristo a pesar de las circunstancias. Esa es la gracia. Entonces, si queremos vivir la vida cristiana sin la gracia es imposible. Nos vamos a frustrar y vamos a tener una vida de simulación, pero ese obviamente no es el propósito de Dios. Entonces, donde abunda la gracia, el amor y nuestra confianza y dependencia del poder de Dios, mis hermanos, estamos dependiendo de Él cada día. Entonces, su gracia abunda y sucede, número uno, que comienza a haber en esa persona una armonía fraternal de corazón. Ese creyente comienza a mejorar sus relaciones interpersonales. Digo, no siempre va a ser esto posible porque hay gente muy difícil, dice Pablo, en lo que quede en vosotros, procuren llevarse bien con los demás. Pero no estaba diciendo que iba a ser posible llevarse bien con todos, ni modo, así es, estamos en un mundo caído, dice, pero por lo regular, el creyente que ya comienza a ser llenado y abundando en la gracia de Cristo, mis hermanos, comienza a aceptar a la gente, a amarles, a ser paciente con los demás, a orar por ellos. ¿Está usted teniendo esas características? A veces uno dice, no, se vuelve uno enojón, molesto, iracundo, ¿verdad? Te falta la gracia de Cristo. ¿Ah? Por eso te cierras y nada más ves tu propio mundo, no te interesa lo que a otros más les pasen, sino simplemente estás encerrado. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor no te ha abierto de tal manera que hagas a un lado tu egoísmo y comiences a pensar en los demás. Pero el creyente lleno de la gracia del Señor entonces tiene armonía fraternal, se lleva bien con los hermanos obviamente de la iglesia. Hay también verso 32 nos dice ahí que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían las cosas en común. Ahora estamos hablando aquí de algo muy especial porque habían llegado miles de personas, por lo menos ya 3,000 se habían convertido a Cristo, estaban en una fiesta judía y estaban esperando la venida del Mesías, entonces se quedaron en Jerusalén. Obviamente que venían de fuera muchos de ellos, pues dejaron de tener ingresos porque no estaban yendo a trabajar. Entonces, ¿qué hubo ahí? Que los creyentes que eran de Jerusalén abrieron sus casas, vendieron sus posesiones y compartían de acuerdo a las necesidades de esos nuevos creyentes que habían venido al Mesías, a Cristo Jesús. Ese es el contexto. Ahora no se nos dice en el día de hoy que usted y yo pues entreguemos todo, no, sino que sigamos el patrón bíblico de dar, que vamos a ver a continuación. Pero había entonces en los creyentes un compartir voluntaria y generosamente. Nadie los estaba obligando. Ese es el contexto, ¿verdad? Entonces, ¿qué más hay cuando está la gracia abundante? Verso 33, hay un gran testimonio poderoso de la resurrección de Cristo. Creyentes que no están compartiendo de Cristo es porque la gracia del Señor no está fluyendo en sus vidas, porque la gracia nos hace sensibles, la gracia nos da valor, la gracia del Señor no nos permite. Yo les decía hace 2 semanas que hablamos del infierno y les hacía una pregunta al introducirnos. ¿Cree usted en el infierno? ¿Sí o no? Bueno, nada más dígame a cuánta gente a la obra de Cristo en los últimos 3 o 4 meses. Ya le diré yo qué tanto es su fe real que exista un infierno y que exista un cielo. ¿Verdad? Ahora, cuando la gracia está en nuestra vida, la gracia del Señor, mis hermanos, compartimos de un Cristo vivo, porque hablaba aquí de la resurrección de Cristo Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Entonces, hay un deseo de testificar de Cristo Jesús, hay una generosidad desbordante
¿verdad? Verso 34, no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Bien, y aquí aparece un creyente que es digno de admirar, que se llama ¿cómo? En el verso 36, Bernabé. Observen ese contexto. Entonces, aquí ya habla concretamente de alguien y da un nombre. José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Ajá. ¿Por qué? Que traducido es hijo de consolación. Él era un levita, trabajaba o ayudaba en el templo judío. Era natural de la isla de Chipre, ¿verdad? Pero a José le pusieron Bernabé, que significa el que consuela. Entonces, imagine usted a este creyente, qué bendición que cada vez que hablaba con un hermano, pues José animaba a la gente, les daba buenos consejos, los ayudaba, los apoyaba. Qué bendición tener esos Bernabés en la iglesia. ¿Es usted un Bernabé aquí en el Renuevo? ¿Es usted un Bernabé en su casa? ¿Es usted un Bernabé en su trabajo? ¿Sabe? La gente necesita gente que les anime, pero que les anime a Cristo. ¿Tienes un problema? Acércate al Señor, Él te va a dar sabiduría, ayuda o la salvación si no eres salvo, ¿verdad? Pero estamos animando entonces a la gente, en vez de ser gente pesimista, no, pues este mundo, ¿cómo está? Sí, sabemos que está de cabeza, pero eso no nos quita el ánimo que Dios nos da para compartir y acercar a otros a Cristo. Bueno, aquí está Bernabé, verso 37, dice, como tenía una heredad, o sea, una propiedad, ¿qué hizo? La vendió y ¿qué más? Y trajo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, aquí está esta característica de un creyente lleno de la gracia de Cristo. Veía necesidades, tenía una posesión, una propiedad, la vendió y aquí está todo lo que me pagaron para la obra de Dios. Entonces, qué bendición. Ahora, más adelante podemos ver a Bernabé, que él era un creyente lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, que fue usado por Dios para la obra. Él fue el que introdujo a Saulo de Tarso, a Pablo con los creyentes, porque cuando Pablo recién se convirtió, nadie quería acercarse de Saulo porque los había perseguido y había mandado a matar a muchos. Entonces, cuando Saulo se convierte a Cristo, los creyentes judíos dicen, no, cuidado con este hermanito, no sea que nos vaya también a llevar al otro lado. Y el que lo presentó a los creyentes y a los apóstoles fue Bernabé. Lo animó tanto a él como al otro grupo de creyentes y ya vieron que sí se había convertido Saulo de Tarso, ahora Pablo. Entonces lo introdujo. Luego Bernabé fue por Saulo cuando Dios estaba venciendo la obra en Antioquía y lo lleva y lo pone a trabajar y de ahí Pablo despega como misionero. Qué bendición tener gente que así es en las iglesias, como Bernabé. Ahora vamos al contraste. El contraste, ¿cuál es? Capítulo 5. Y aquí son las tres cosas que voy a compartir, tres cosas de las cuales debes cuidarte, ¿verdad? Viene el contraste, verso 5, capítulo 5, verso 1. Pero, comienza con un pero. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una heredad, una posesión, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál fue el problema, mis hermanos, aquí con Ananías y Zafira? Que al vender esa propiedad, él dijo, pues la vendí en tanto, pero yo me quedo con tanto. Y Pedro le dijo, pues, ¿para qué hiciste eso? Si la propiedad estaba antes en tus manos, pues te lo hubieras quedado. Pero ahora la traes y traes una parte y sustraes para ti otra parte, pues de todos modos se te sigue quedando una parte y así no es el asunto, ¿verdad? Ahora, mire qué interesante. ¿Sabe lo que significa el nombre de Ananías? El nombre de Ananías, ahora recuerde que en la Biblia los nombres representan algo del carácter de una persona. Ananías significa Dios es benigno. Y Zafira significa hermosa. Entonces, se supone que ellos deben de tener esa característica. Ananías, Dios es benigno, Dios es bueno, Dios es bondadoso, diríamos Dios es generoso. Y Zafira, su mujer, se llamaba, o significaba hermosa. Bueno, pero qué contrariedad entre el nombre que significaba o simbolizaba para estos dos creyentes, ¿verdad? Y lo que hicieron. Entonces, comenzamos aquí, mis hermanos, con la cuestión de que, número uno, ¿de qué tenemos que cuidarnos?
de la hipocresía, de la hipocresía. Dice el versículo 3, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ahora, no está diciendo que Satanás tuvo una posesión sobre Ananías, no. Llenó tu corazón, que es muy diferente, ¿verdad? A que él se posesionó sobre ti, no. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Para qué mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la propiedad? Reteniéndola, o sea, si tú te lo hubieras quedado, pues no se te quedaba a ti si no la vendías, y vendida, pues no estaba en tu poder de todos modos. ¿Por qué razón? Y aquí viene ahora otra diferencia. Pusiste tú, hace ratito Pedro le dijo, Satanás llenó tu corazón, pero ahora le dice a él, tú, ¿por qué pusiste en tu corazón esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías cayó y murió, expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Mis hermanos, es muy común que la gente que está en las iglesias o tiene alguna fe, en un momento dado pueda descuidarse y caer en lo que es la hipocresía. La hipocresía, ahora, ¿qué es la hipocresía? Bueno, Pablo le llama, en otras palabras, en 2 Timoteo 3:5, le llama la apariencia de piedad. 2 Timoteo 3:5 dice que en los últimos tiempos, que serán tiempos peligrosos, habrá gente que tendrán apariencia de piedad. Ahora, está hablando aquí de la gente religiosa, de la gente de las iglesias. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuántas personas en las iglesias están viviendo de una manera hipócrita, verdad? De apariencia de piedad. Y aquí, pues, se supone que por el nombre nos dicen, mire, hermano Ananías, Dios es bueno. Digo, de hecho hay una frase entre los pentecosteses que dicen cuando van pasando entre ellos, Dios es bueno, y el otro responde todo el tiempo. Bueno, pues son frases que tienen por ahí, ¿verdad? En las iglesias. Entonces, cuando mencionaban el nombre de Ananías, Dios es bueno, Dios es generoso. Pero Ananías por dentro, ¿verdad? Tenía apariencia de piedad, y su esposa, que significaba hermosa, pues estaba de acuerdo en ese pecado. Entonces estaban reteniendo, sustrayendo lo que iban a dar a Dios, pero pues no le estaban dando. Entonces, el problema es la hipocresía, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, no es un problema en sí de dinero, véalo bien. No es un problema en sí de dinero, es un problema de carácter espiritual. Es un problema de carácter espiritual. Porque la hipocresía se da tanto en la gente rica, clase media o clase pobre. ¿Por qué? Porque el dinero se ha convertido en su amo. Y aunque muchos creyentes no lo quieren reconocer, así pasa con muchos, y ahorita les voy a decir por qué. Y usted al final de cuentas se dará cuenta si es cierto o no es cierto. Yo no conozco su corazón, solamente Dios, y usted tiene que ser auténtico otra vez para evitar la hipocresía, pensando que Dios es benigno, pero yo lo aparento también, ¿verdad? Entonces, ¿qué había sucedido? Bueno, pues simple y sencillamente que ese problema hay que evitarlo, y se llama la hipocresía. Ahora, Jesús aborrecía la hipocresía. Mateo 15:7, y ese fue su problema con los fariseos. Los fariseos eran los maestros de la ley, los escribas también, pero Jesús lanzó sus enseñanzas más fuertes no fue contra las prostitutas, etcétera, contra los recaudadores de impuestos. Obviamente no aprobaba su estilo de vida, pero su misericordia estaba abierta al perdón y a un cambio. Mateo 15:7, ¿verdad? Dice aquí, Mateo 15:7, que Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces Jesús les dice, ¿verdad? Ustedes piensan que son los más espirituales, pues no, son hipócritas, ¿verdad? Porque de labios me honran, pero su corazón está a 1000 kilómetros. Mateo 23:3, también Jesús acusa aquí a los escribas y fariseos, Mateo 23:3. Bueno, dice aquí que, a ver dónde estoy.
Mateo 23:3. Así que, está hablando aquí Jesús de los fariseos y escribas. Así que todos los que lo que os digan, os digan que guardéis, guardadlo. O sea, ellos enseñaban la ley, sí, pero, ¿qué dice? Y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, ¿cuál es el problema? Estaban enseñando la ley, sí, pero no la estaban aplicando ellos mismos a su vida. Entonces Jesús dice, pues lo que digan, pues háganlo porque están enseñando el Antiguo Testamento. Pero no hagan, por favor, como ellos están haciendo, porque están haciendo todo lo contrario. Entonces Jesús estaba aquí acusándoles de hipocresía, de decir una cosa y de hacer otra cosa. Bueno, entonces aquí hay un problema con la hipocresía. Dos, la segunda cosa, mis hermanos, de lo que tenemos que cuidarnos es de las mentiras del diablo. Las mentiras del diablo. Porque yendo a Hechos, una vez más, Hechos 5:3 le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, no estás engañando a los hombres, le estás engañando, y luego dice a Dios. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Bueno, pero el punto es, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Segunda cosa, mis hermanos, de la cual tenemos que cuidarnos, y es que Satanás puede llenar nuestra mente o corazón con sus mentiras. Recuerde usted, Satanás es el padre de mentiras. Satanás nos va a estar lanzando ideas que son mentirosas, propuestas mentirosas o atractivas, filosofías de hombres que son mentirosas, tradiciones religiosas que son inventadas por el hombre, pero son mentiras de Satanás. Nos va a estar poniendo un montón de pensamientos, de tal manera que nuestro corazón sea lleno de sus mentiras, y cuando un creyente está o ha permitido que las mentiras de Satanás dirijan sus ideas y sus decisiones, pues ¿a dónde va uno? Así es que ¿cuántas veces, mis hermanos, no hemos tomado alguna decisión, pero porque Satanás nos llenó de mentiras? No estoy diciendo de su presencia, él no puede poseernos. Satanás no puede poseer a un auténtico creyente porque Cristo está en nosotros. Pero Satanás sí puede, si le damos lugar, si le abrimos la puerta, lanzarnos sus mentiras y nosotros creerle sus mentiras. ¿No fue lo que hizo con Eva y con Adán? Pues Dios les dijo tal cosa, ¿verdad? Pero, ¿qué les dijo Satanás? No es cierto. ¿Con que Dios os ha dicho? Entonces, con dudas, con todo eso, ¿cuántas veces les dice, el joven piensa, a ver, Señor, pues, ok, tú tienes una persona para mí, una persona cristiana, pero como joven dudas. Y dices, no, mejor un inconverso, están bien guapos allá. O las chicas están bien guapas. Y el Señor te ha dicho, no hagáis yugo con los infieles. Cásate con un creyente, con una creyente. Pero le queremos las mentiras al diablo. Tú lo vas a convertir al ratito, tú la vas a convertir, pues vas a ver cómo sí, y ahí van todas las mentiras. Tienes esta propuesta, pero tú sabes que algo no está bien. Pero Satanás te dice, pero vas a ganar mucho dinero, pero vas a hacer esto y aquí y allá, pues, aunque sea una pequeña tranza por ahí. Sus mentiras, ¿verdad? Y así por el estilo, mis hermanos, debemos de cuidarnos de las mentiras del diablo porque él está vivito y coleando. Aunque ya fue vencido en la cruz del Calvario, pero él sigue ahí. Ok, ahora, ¿qué sabían Ananías y Zafira como judíos? Ellos sabían perfectamente lo que Dios les había enseñado. Busque Levítico 27. Y vamos ahora a este tema, mis hermanos, que es muy común y por esta razón muchos creyentes no están avanzando en su vida, no están creciendo, y aquí va la raíz del asunto. En el Antiguo Testamento sí, vamos con la ley, aunque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero la ley siempre es fundamento, mis hermanos. Y además, ok, la gracia siempre es superior en cantidad y en calidad a la ley. Levítico capítulo 27, ¿qué sabían ellos? Y sabiéndolo, lo quebrantaron. Levítico 27:30, que ellos, dice verso 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y aquí viene el shock y el problema con muchos hermanos que no creen esto. No, Señor, yo te entrego mi espíritu, te entrego mi alma, pero no mi cartera. A ver, dice el Señor, todo fruto, toda bendición que tengas, que el del diezmo, ¿verdad? Es cosa dedicada
No a pagar tus deudas, no a pagar lo que debes por ahí, no, no. Es dedicado al Señor. Pero muchos hermanos no lo quieren entender así o no lo quieren ver así. Y lo que es dedicado al Señor, mejor lo dedican a otra cosa. Ya le creíste una mentira al diablo. Ah, pues Dios sabe ¿qué? ¿Que le estás robando? Verso 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, o sea, todo lo que ya recibiste, el diezmo será que consagrado a Jehová. Ahora, mis hermanos, ¿cómo hemos sido en el año de fieles al Señor? Ahora, yo les envié por eso una carta, porque este fue un problema aquí en la iglesia. Ahora, yo sé que a todos nos pegó el virus ¿verdad? Y también, no solamente en la salud, sino económicamente, pero déjenme hacer una pregunta. ¿Dios no le bendijo y le sostuvo en estos 2 años? ¿No le proveyó? Entonces, así es que, bueno, eso dice la ley. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora vamos a ver esta importancia. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la vida espiritual? Pues tiene que ver lo que usted no se imagina. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, entiende una cosa, tú no eres el dueño de nada, de nada. Bueno, ni de tu respiración. Si respiras es por la gracia de Dios. ¿Ya? Si tu corazoncito sigue latiendo es por la gracia de Dios. Si tienes vida es por la gracia de Dios, porque Él ya te designó un tiempo. No, nada hay casualidad en el creyente. Nosotros decimos, pues, se nos adelantó. Bueno, humanamente, pero para el Señor ya sabía todo eso, Él ya había dispuesto un tiempo, punto. Entonces, ni se enoje ni le reclame a Dios, Él es sabio y soberano. ¿Cuántos años nos permitirá vivir? No sé, solamente Dios lo sabe. Como dice el salmista, Señor, mis tiempos están en tus manos, punto. Ahora, ok, me cuido en la salud, etcétera, etcétera. A veces hay factores externos, pero bueno. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que Dios es el dueño y que nosotros somos mayordomos, administradores de las bendiciones de Dios. Entonces, Malaquías 3:8, ¿cuál era el problema cuando Dios les está dando esta reprensión al pueblo suyo? ¿Por qué no estaba viendo bendición? Bueno, dice aquí Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Ok, Cristo ya quitó esa maldición, amén, Él ya la llevó por nosotros. Por eso el contexto es hablándole al pueblo judío, pero hay principios que podemos aplicar. Verso 10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así es que, bueno, esto es lo que dice el Señor. ¿Por qué es algo importante? Porque cuando no le estoy dando yo a Dios de lo que Él me da, le estoy robando. Estoy diciendo, Señor, tú no eres el dueño absoluto, ¿eh? Eres el dueño, pues sí, de mi salvación, pues del cielo y aquí. Pero de lo demás, Señor, aquí de lo terrenal, yo soy el dueño. Dígame usted, ¿qué forma de pensar es esa? ¿De dónde aprendimos eso? Satanás nos lanzó sus argumentos y se los creímos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, número 1, ¿de qué tenemos que cuidarnos, mis hermanos? De la hipocresía. Número 2, ¿de qué tenemos que cuidarnos? De las mentiras del diablo. Ahora, ¿por qué, mis hermanos, el diezmo? Porque el diezmo es una manera en la cual usted se convierte en un creyente íntegro, íntegro, porque a través del diezmo de la ofrenda, Dios nos está enseñando a tenerle el temor sano y santo de Dios. Y porque a través del dar, estamos reconociendo que Él es dueño, y como dice el libro de Crónicas, busque por favor primero de Crónicas, capítulo 29, primero de Crónicas. Hay un punto muy importante, mis hermanos,
¿Por qué luego, bueno, no solamente materialmente, porque luego no estamos bien en la vida, con la paz del Señor, con su gozo, con ese amor abundante? Pues porque en algo le estamos por ahí, lo estamos saboteando con los bienes materiales, ¿verdad? A ver, déjeme ver este capítulo. ¿Es Primera de Crónicas? Sí, capítulo 29. Sí, dice aquí el rey David, versículo 14. Primero de Crónicas 29, 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer, observe, voluntariamente? Eso es lo que Dios quiere, no con tristeza ni por necesidad. ¿Ah? Voluntariamente. Señor, ¿quién puede ofrecer cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Bienaventurado el creyente que entiende eso. Señor, me has dado trabajo, has provisto para la comida, para las medicinas, para el doctor, para pagar el carro, para pagar la casa, para pagar la colegiatura de los hijos, para comprarme ropa, para comer hay un bistecito, ¿verdad? Todo es tuyo, Señor. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Si no lo hacemos así, mis hermanos, nos volvemos soberbios y entonces pensamos que nosotros nos merecemos, ¿verdad? Señor, ¿por qué no hay me lo merezco? No, usted y yo nos merecemos el infierno, punto. Sí, eso es. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nunca se ponga con una actitud de, ay, Señor, mira, pues quiero más bendición, ¿no me lo merezco acaso? No, hermanos, no seamos soberbios. Seamos agradecidos. Y si en tal ocasión, pues no hubo lo que uno estaba esperando, bueno, gracias, Padre. Hubo esta bendición. Ok, yo esperaba tanto, pero hubo esta bendición. Te alabo y te bendigo. Amén, hermanos. Y el Señor, a través de esas situaciones a veces de escasez, también nos está formando. Nos está enseñando a ser humildes, nos está enseñando a estar contentos con lo que tenemos y nos está enseñando a que Él va a seguir proveyendo. ¿Qué dijo el Señor? No te dejaré ni te desampararé. Hebreos. ¿Y qué dijo el Señor? Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, mis hermanos, no caigamos en las mentiras del diablo. Ok, la tercera cosa de la cual tenemos que cuidarnos se llama codicia. La codicia. Ahora, ¿qué es la codicia? Sino ambicionar más de lo que uno necesita para vivir. Va de la mano con la avaricia. La avaricia es el amor al dinero. La persona que es mezquina, ahora dice Pablo, la avaricia es idolatría. Por eso, cuidado con la codicia. Busque Proverbios, por favor. Proverbios 28, 13. Y dice Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces, a veces no queremos reconocer, no le estamos dando al Señor que le corresponde. A ver, mis hermanos, en algunos, yo sé que no en todos, hubo reparto de utilidades. ¿Recibió usted esa bendición extra? ¿Ya le dio al Señor su diezmo, su ofrenda o sus primicias? ¿O dice, no, pues se me hace mucho darle al Señor? A ver, hermanos, y esto es triste también. En diciembre, algunos reciben o recibimos aguinaldo. ¿Ya le dio a Dios lo de su aguinaldo, su diezmo, sus primicias? No, ¿por qué ya di mi diezmo? Y llevan así años robándole a Dios. Esa es la verdad. Un corazón que ha caído en la codicia, ¿verdad? Que ha amado más el dinero que al mismo Dios. Proverbios 11, verso 24. A este sermón le iba a poner el creyente generoso gana y el creyente codicioso pierde, pero no. Y lo iba a tomar aquí de este texto. Y es muy cierto, dice aquí, hay quienes reparten, o sea, hay quienes dan y les es añadido más, o sea, por su generosidad. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. A veces material y a veces una pobreza moral, espiritual, no tienen gozo, no tienen poder del Espíritu Santo, etc. Verso 25, el alma generosa
será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Así es que, mis hermanos, no hay bendición en la simulación, no hay bendición en la mezquindad, no hay bendición en la avaricia. Y esto fue lo que cometió tanto Ananías como Zafira, el pecado también de la codicia. Ahora vamos finalmente al asunto de las consecuencias. Bueno, cuando esto continúa en un creyente, ahora ellos eran creyentes, estaban en la iglesia. Y hacemos ya, hermanos, algo continuo, la hipocresía, vivir una vida aquí y vivir otra vida en el mundo. Cuando le continuamos creyendo a las mentiras del diablo porque no estamos leyendo la verdad de Dios, recuerde, la mente no puede estar vacía, tiene que estar llena con algo. Entonces, si no la llena con la verdad de Dios, Satanás dice, vacío, y va. Hueco, y va. ¿No? Pues sí. Pero si estamos, como dice la Escritura, en esto pensad, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si hay virtud alguna en esto pensad, bueno, piensa en la verdad de Dios y eso es lo que te va a librar del engaño de Satanás. Satanás no quiere tu beneficio, aunque él te diga, sí, te va a ir bien, yo te lo aseguro, y por ahí muy sutilmente, puede ser a través de alguien, ¿verdad?, que nos está dando un consejo. Sí, tú inténtalo, tú ahora. Satanás siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nunca le creas sus mentiras, por favor. Si algo va contrario a la Escritura, eso proviene del enemigo o de la carne. Ok, entonces dice aquí en Hechos 5, viene el juicio de Dios. Ahora, observe que esta no fue una disciplina de la iglesia todavía, ¿eh? Este fue un juicio de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Dice entonces que al oír, Hechos 5:5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y lo mismo le pasó a su esposa. La pregunta, ¿qué sucede aquí? El juicio de Dios. El juicio de Dios. Ahora, ¿por qué, hermanos? Y le voy a preguntar algo. ¿Esto sucederá hoy en las iglesias? Pues no está sucediendo tan frecuentemente, porque si no, las iglesias estarían bien chiquitas de gente, ¿no? Por tanto, creyente que no está siendo fiel en sus ofrendas para con el Señor. Así es que, ok. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, porque estaba comenzando la iglesia cristiana apenas. Estaba en sus inicios. Dios la estaba apenas formando. Entonces, si Dios no hubiera intervenido en la iglesia se hubiera convertido en una iglesia llena de hipócritas, una iglesia que entonces le iba a estar creyendo a las mentiras del diablo y una iglesia codiciosa. Entonces, imagínese usted, la iglesia del Señor convertida en eso, y le voy a decir algo, hoy, no sé si la gran mayoría, pero una cantidad tremenda de iglesias que más bien son sectas, que se dicen cristianas, están así, mis hermanos. Están así hoy por hoy. Son contadas las iglesias que viven en la palabra, no por sus experiencias que son diabólicas y emocionales y de todo tipo, iglesias que están viviendo bajo la gracia de Cristo y bajo la verdad de su palabra. Son contadas ahora, mis hermanos. Tristemente. Estamos en la época de la iglesia de la Odisea, donde le dice el Señor, si no se arrepienten, los voy a vomitar de mi boca. Así es que por eso Dios, para que su iglesia no naciera torcida, tuvo que podar, tuvo que hacer una poda. Y lo logró, sí, porque dice en el versículo 6 versículo 5, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces dijeron, caray, ¿verdad? Vamos a alinearnos por la derecha. Señor, no estamos haciendo las cosas, o quizás íbamos a empezar a hacer las cosas como Ananías y Zafira. Entonces, a tiempo Dios mandó un juicio. ¿Para qué? Para purificar a su iglesia. ¿Para qué? Para que, como dice 1 Corintios 5, 6, 8, un poco de levadura, a ver, búsquele. 1 Corintios 6, 8. Porque si Dios hubiera permitido desde los inicios, mis hermanos, la iglesia hubiera nacido, por decirlo así, torcida, chueca, con un poco de levadura. La levadura es en la Biblia un tipo de pecado, por lo regular. Entonces, 1 Corintios 5, versículos 6. Dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, celebremos otro tipo de Pascua, ¿verdad? Que es Cristo. Entonces, 1 Corintios
capítulo 5, verso 6. A ver, sí. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, permítele un poquito de pecado a tu vida y todo eso va a estarte contaminando espiritual y mentalmente y en tu corazón. Un poco. A ver, voy a ver unos 2 minutitos de pornografía. A ver, voy a echarle aquí un ojito al vecino o a la vecina y unos. Con eso un poquito de levadura leuda toda la masa. Dice aquí, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Qué interesante que aquí menciona Pablo 2 cosas de las que estamos viendo. Sinceridad, no hipocresía. Verdad, no a las mentiras del diablo. Jóvenes te invitan ahora a sus fiestas y a sus reventones y a la, ¿cómo le llaman ahora? Al antro. ¿Y a qué vas? ¿Qué haces en un lugar en donde hay cigarro, droga, conversaciones impuras, ¿verdad? Un ambiente que se presta para la lujuria, etcétera, etcétera. ¿Qué haces ahí? Si tú eres luz, ya no eres tinieblas, ¿a dónde vas? Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, por eso Dios tuvo que aplicar ese juicio sobre la iglesia naciente para que la iglesia no viviera simuladamente. Dios aborrece la simulación. Salmo 139, 23. Entonces dice aquí el salmista, el rey David. Salmo 139, 23. 139, 23. Entonces dice aquí el rey David, Salmo 139, verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Verso 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Estaría usted dispuesto a hacer esa oración con el Señor hoy, en el transcurso del día? Yo no sé cuántas cosas de las tres ha permitido en su vida. La hipocresía o simulación, las mentiras del diablo, la codicia, yo no sé. Pero concluimos, mis hermanos, hay que ponernos a cuentas con Dios. Y para ponernos a cuentas con Dios, el modelo bíblico se lo da el Señor. La manera de vencer las mentiras del diablo, la manera de vencer la codicia, la manera de vencer la hipocresía es haciendo un compromiso de amor con el Señor. 2 Corintios 9, ya con esto termino. 2 Corintios 9, y aquí está el modelo bíblico. ¿Cuál es el modelo bíblico? Versículo 6. 2 Corintios 9, del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Verso 7. Cada uno, o sea, es algo personal. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos, a veces uno dice, pues va a la ofrenda familiar. No, digo, si quieres hacer una especial ofrenda como familia, está bien. Pero la enseñanza bíblica es cada uno. Enséñale a su esposa a dar. Esposo, usted dé primero como el ejemplo. Enséñele a cada uno de sus hijos a ser agradecidos con Dios. Cada uno. No diga, pues yo doy simbólicamente por mi familia. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, cada uno. ¿Quiénes viven en tu casa? Enséñales a ser agradecidos con Dios. Enséñales a no robarle a Dios. Porque si le roban a Dios, le van a poder robar al hijo del vecino y a quien sea. Esos son los alcances que a veces no vemos ni entendemos, mis hermanos. Que quien es íntegro y tiene temor de Dios, no tiene por qué estar haciéndole trances a los demás. Porque tiene temor de Dios y porque hay una integridad en su corazón. Hay gente que va al metro y se pasa y le hace así y no deposita el boleto. O de plano, ¿verdad? Si son deportistas, pues se lo brincan y ya que no me vieron. Eso no es integridad. O va en la combi, ¿verdad? Y no pagó. Qué bueno que se le olvidó al chofer. Gracias por esta bendición. Pues no, hermanos, ¿verdad?
Es integridad, es me vean o no me vean, sepan quién soy o quién no, o no soy. La otra vez fue a un restaurantito allá a tomar un cafecito y hay un pan. Pedí la cuenta y eran, ¿verdad cuánto? Eran 60 pesos. Tenía un billete de 200 ahí como el precio. Uno de 200 pagué y ya estaba esperando mi cambio. Llega el muchacho y la cosa esa que les dan a uno. Y me regresa con el recibo y me regresa el cambio de los 60 pesos, que eran 140, y aparte 200 pesos. Dije, bendecido. No, hermanos, le digo, no, le digo al muchacho, oye, ven a ver cómo estuvo el asunto. Te pagué con uno de 200, nada más me dice haber dado de cambio 140. Perdón, señor, si yo me equivoqué, dice él. Bueno, entonces, y ya, ¿verdad? O sea, mis hermanos me conozcan o no me conozcan, yo me pude haber ido, ahí no me conocen. Y ya, tan. Pero no, hermano, se trata de, Señor, tú me estás viendo. Señor, que tu temor esté en mi vida siempre, la integridad esté siempre. Y Señor, examina mi vida. Entonces, cuando dice aquí, cada uno de como propuso en su corazón, usted le está enseñando a sus hijos a ser íntegros. Usted le está enseñando a sus hijos a tener temor de Dios. Verso 8, y bueno, porque Dios ama al dador alegre. Y termina con una preciosa promesa, este versículo, y poderoso es Dios. Él es la fuente de toda bendición, mis hermanos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, no nada más dinero, lo incluye, pero toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente que abundéis para toda buena obra. Dios le dará gracia también con la gente. Esa es parte de las bendiciones que Dios nos da. Bueno, mis hermanos, nos estamos cuidando de estas tres cosas. Yo espero en Dios que sí. Padre, gracias te damos por tu palabra. Permítenos vivir, Señor, conforme a una vida sincera, en vez de hipócrita. Una vida, Señor, que está siendo dirigida por tu verdad, por tu palabra, en vez de creer las mentiras del diablo. Una vida, Señor, que es generosa, que sabe dar, que te da a ti el primer lugar, en vez de la codicia y de la avaricia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás enseñando y previniendo, de tal manera que podamos, pues ahora, aplicar lo que tú nos estás enseñando y también, Señor, instruir a nuestra propia familia para que ellos tengan estos mismos principios de tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu generosidad para con nosotros. Tú fuiste primeramente generoso con nosotros, sin que nosotros lo mereciéramos, Señor. Y todos los días, Señor, nos bendices abundantemente. A veces ni cuenta nos damos de cómo nos estás cuidando, de cómo nos estás proveyendo, de cómo nos estás sosteniendo y fortaleciendo, Señor. Pero tú eres un Padre bondadoso y generoso. Muchas gracias por ello. Y ahora permítenos, Señor, pues imitarte también en esa generosidad, en esa confianza, para que otros escuchen y vean tu evangelio y puedan percibir, Señor, que en ti hay perdón, hay salvación y vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.